Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este conversatorio virtual integrando el enfoque basado en derechos humanos para un proceso exitoso de atención a niñas, adolescentes y jóvenes en las organizaciones de la sociedad civil. Yo soy Ricardo Morán, soy director de inversión social de Fundación Dibujando un Mañana y la verdad me da muchísimo gusto poder recibirlos una vez más, ser su anfitrión en este espacio en el que buscamos compartir conocimiento, buscamos transmitir experiencias que nos enriquecen tanto como personas como organizaciones. Y como ustedes saben, Fundación Dibujando un Mañana pues tiene un propósito de mejorar la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y lo hacemos a través de invertir en la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil que las atienden con el fin de que sean más eficientes, más sostenibles. Y estos espacios son precisamente parte de este esfuerzo, ¿no? Buscamos hacer, abrir canales de comunicación en donde podamos contribuir precisamente a través de compartir experiencias y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones gracias al apoyo que también tenemos de muchas organizaciones con las que trabajamos y tenemos la fortuna de apoyar desde hace ya mucho tiempo. Y quiero darles las gracias a todos por conectarse con nosotros en esta tarde. Y para comenzar, me gustaría darle la bienvenida a Katy Beltrán, ella es nuestra directora general en Fundación Dibujando un Mañana, para que nos pueda dar un mensaje de bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rich. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Y la verdad es que para mí es un gusto estar compartiendo este conversatorio y agradezco la presencia de quienes hoy nos acompañan, a nuestro y nuestras ponentes, a Gabriel, Patti, Connie, Moni, muchísimas gracias por estar aquí, así como a nuestra supermoderadora Marian. Y la verdad es que me siento como en la sala de mi casa porque son compañeros, amigos, no solamente es gente del tercer sector, sino realmente a todos los conozco muy bien y los considero grandes amigos. Gracias por compartir con nosotros este espacio para hablar de un tema que a todos nos preocupa y ocupa, que son los derechos humanos, ¿no? Pero sobre todo los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y hoy más porque vivimos en un mundo en donde cada segundo se violan los derechos humanos de manera abierta. Y esto principalmente se debe a un desconocimiento. La gente aún no sabe, aunque nos parezca extraño, que existe una Declaración Universal de Derechos Humanos firmada desde 1948 y mucho menos saben que existe una Convención sobre los Derechos del Niño que tiene más de 30 años. Y muchos de nosotros o no sabemos que existe o no la hacemos valer ni la incorporamos a nuestro día a día. Entonces, la verdad es que por eso considero que este espacio es muy valioso para que hablemos de eso, ¿no? Sabemos que la Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia y desde su aprobación en el mundo se han producido grandes avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia. Y por mencionar algunos, el derecho a la supervivencia, a la salud y a la educación, a través de servicios esenciales. Pero, y todos lo sabemos, hay mucho por hacer para crear un mundo realmente propicio para la infancia y más en México, donde todos nosotros conocemos las situaciones que se viven. Tan solo tendríamos que revisar algunos datos para poder constatar, y creo que todos los que estamos aquí presentes los conocemos. Y si bien creo que en México ha realizado importantes esfuerzos para asegurar y generar condiciones óptimas de desarrollo y bienestar para cada niña, niño y adolescente, aún persiste un gran número de desafíos. Por ejemplo, eliminar la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, garantizar un trato humano y digno a toda la infancia, todo el tema de migrantes, reducir los índices de sobrepeso y obesidad que afectan a toda la infancia, así como el rezago educativo, entre muchas otras cosas más, ¿no? Y estas cifras todavía nos preocupan más a raíz de la pandemia en temas de violencia intrafamiliar. Creo que ahí hay un foco también muy especial, ¿no? Y realmente por esto, desde hace ya varios años,
Y miren que desde Dibujando un Mañana nos tardamos. Hoy trabajamos desde el enfoque de derechos humanos. Un enfoque que está orientado a la promoción y protección de los derechos humanos, tratando de integrarlos a todas las acciones que realizamos desde la Fundación y siempre poniendo al sujeto de derecho, en este caso a las niñas y niños, en el centro. Por eso, para nosotros es tan importante que hoy estemos aquí reunidos para hablar del cómo sí hacer que sucedan estas cosas. Cada uno desde nuestra trinchera, y yo siempre les digo, como papás, mamás, hermanos, vecinos, como ser humano que somos todos, por el de enfrente. Y desde el lado de la otra trinchera, como OSCs que trabajamos, que nos dedicamos a buscar el bienestar de las niñas y de los niños, es nuestra obligación, creo, dar a conocer, promover e integrar los derechos a todos nuestros modelos, lo que significa para nosotros trabajar bajo un enfoque de derechos. Debemos ser conscientes de que no siempre las buenas intenciones dan cumplimiento a los derechos. Y a partir de esto es que debemos generar verdaderas transformaciones. La verdad es que no quiero quitar más tiempo y solo me gustaría cerrar con una frase que leí en un informe de UNICEF que dice: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Muchas gracias y bienvenidos todos a este conversatorio. Muchas gracias, Katy. La verdad es que sin duda no cabe duda que el común denominador de lo que nos mueve a todos los que estamos hoy aquí reunidos, ahora sí que en esta sala virtual en tu casa, pues realmente es justamente el deseo y la voluntad de lograr que todas las niñas y niños de nuestro país y del mundo pues puedan gozar y ejercer libremente todos sus derechos, ¿no? Eso es totalmente innegable. Pero todavía hay mucho camino por recorrer. Para que eso sea posible, hay que transitar por un sendero que tenemos que trabajar todos en conjunto. Y realmente es un gran privilegio poder hacerlo, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, hacer acciones cotidianas para que las organizaciones de la sociedad civil lo puedan ir construyendo este camino. Y qué mejor que podamos aprender de las experiencias de algunas de las organizaciones que ya han caminado por este sendero, que ya han pasado por este camino y que han dejado una huella y que lo siguen haciendo. Y por eso es que hoy estamos muy contentos y estamos de verdaderamente ahora sí que de manteles largos, porque tenemos invitados de super lujo, personas que son verdaderamente apasionadas por dejar su huella en el enfoque basado en derechos humanos, directores y fundadores de grandes organizaciones de la sociedad civil, que están hoy con nosotros en este conversatorio y que seguramente va a ser de mucho interés para todos ustedes lo que ellos podrán compartirles el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestros super invitados. Con nosotros está desde Monterrey, Nuevo León, Mónica Sánchez. Ella es directora general de Club de Niñas y Niños de Nuevo León. Está también desde Guadalajara Gabriel León, director general de Mayama. Desde Querétaro nos acompaña Connie Durán, presidenta y fundadora de Puerta Abierta. Y también está Patti Secunza, directora general de Étnica aquí en la Ciudad de México. Y también quiero dar la bienvenida a nuestra moderadora de superlujo el día de hoy, Mariana Olvera, directora de calidad y evaluación de Fundación Quiera. Marian es una persona que tiene una vasta experiencia en el sector privado y en la sociedad civil organizada, en donde ha asumido diferentes funciones en responsabilidad social, inversión social estratégica y la profesionalización de donantes, desde asuntos comunitarios, temas de fortalecimiento de la sociedad civil y generación de conocimiento con enfoque sistémico. Hoy es directora de calidad de evaluación de la Fundación Quiera y para mí es un gran honor. Gracias, Marian, por aceptar nuestra invitación y ahora sí que este es tu espacio. Adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias por estar con nosotros. No, bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan cálida, tan amorosa. En realidad me siento muy honrada de estar aquí entre tantas personas con tanta experiencia, particularmente en derechos humanos, que es el tema que vamos a hablar hoy.
pero pues también estaba leyendo sus semblanzas y bueno, la verdad es que hay mucho conocimiento ahí acumulado. Entonces, pues en realidad para arrancar esta conversación, que la verdad es que deseamos que todas las personas que nos están acompañando se sientan pues muy identificadas y muy cómodas a lo largo de este intercambio de información, que nos puedan compartir a lo largo de esta plática sus preguntas, algunas reflexiones, inquietudes que vayan surgiendo. Y me gustaría pues arrancar para que todas las personas que están aquí pues conozcan un poco más sobre ustedes, panelistas, sobre las organizaciones que lideran. Si nos pueden compartir pues quiénes son, qué hacen, cómo a través del enfoque basado en derechos humanos han ayudado a mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes. Si les parece bien, les propongo que empecemos contigo, Mónica, y que nos cuentes un poquito más sobre ti y sobre la organización que representas. Gracias, Marian. Bienvenidas todas y todos. Y bueno, 8 de cada 10 de las y los usuarios que atendemos han sufrido algún tipo de violencia, ya sea en casa, escuela o en la calle, vulnerando así su derecho a una vida libre de violencia y de sano esparcimiento. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez y soy la directora general del Club de Niños y Niñas de Nuevo León y trabajamos un modelo de atención restituyendo los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que asisten diariamente con nosotros y lo hacemos a través de 4 pilares formativos donde desarrollan habilidades y capacidades que les brindan herramientas para convertirse en agentes transformadores de sus familias y sus comunidades, evitando así repetir los ciclos de violencia. Muchas gracias por conectarse y por su interés sobre el tema. Muchísimas gracias, Mónica. Me gustaría ahora invitar a Gabriel, si nos puedes compartir un poco más sobre Mayama. Claro que sí, Marian. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo soy Gabriel León, soy director general de Mayama, que es una organización con base en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nosotros desde hace 11 años trabajamos a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también de sus familias, ¿no? En quienes viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Y estas personas viven en circunstancias de pobreza, de inclusión social desigual y de violencia. Entonces, para poder atender las necesidades y a estas personas, contamos con un modelo educativo cuya característica es que cuenta con este enfoque en derechos de la infancia, es un modelo ecológico, el cual trabaja a partir de 3 programas a lo largo de 4 años de intervención. Un primer programa pues, es el programa de Mi Desarrollo, el cual está dirigido a niñas, niños y adolescentes para el desarrollo de las habilidades para la vida que marca la Organización Mundial de la Salud. Esto lo hacemos en un centro de día, al cual asisten niñas y niños en un horario en contraturno de su escuela. ¿Por qué? Pues porque nos interesa mucho que se mantengan en el sistema educativo formal y que su presencia en Mayama pues sea complementaria, ¿no? A través de un modelo educativo no formal. Tenemos otro programa que es el programa de Mi Familia, en donde trabajamos con todo el sistema familiar de niñas y niños, concretamente con los cuidadores de niñas y niños, que pueden ser no nada más mamás y papás, pueden ser los abuelos, los tíos, etcétera. Y aquí trabajamos con un programa de fortalecimiento a las competencias parentales que permitan el ejercicio de una parentalidad positiva, una parentalidad bien tratante, desde luego con una perspectiva de derechos humanos. Finalmente, el programa de Mis Derechos, que es nuestro tercer programa, este programa atiende aquellas situaciones que a lo largo de los 4 años de la intervención de Mayama se presentan y que vulneran los derechos humanos de niñas y niños a través de un acompañamiento que realizamos a las familias, en donde podemos establecer un enlace con otras instituciones públicas, privadas y del tercer sector para la restitución de estos derechos. En concreto, eso es lo que hace Mayama y bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahorita continuamos platicando. Muchísimas gracias,
Gabriel, como pueden ver ahí vamos vislumbrando el nivel de nuestras panelistas y de nuestro panelista. A continuación, Constantina, que cariñosamente Connie Durán, si nos puedes compartir un poco más sobre Puerta Abierta IAP. Es que tenía apagado mi micrófono, disculpen. Sí, gracias, Marian. Mucho gusto a todos, bienvenidos. Soy presidenta y fundadora de Puerta Abierta desde el 2004. Oye, escucharon ahorita ustedes unos números de violencia que no los voy a repetir, pero nos ocupan mucho en Puerta Abierta el saber que México ocupa el primer lugar en violencia y abuso infantil, según la OCDE. Ese dato ocupa mucho a Puerta Abierta y de ahí surge desde entonces, desde 2004, la inquietud tan grande de trabajar en eso, ¿no? Y con esa inquietud y con el objetivo de contribuir al derecho de vivir una vida libre de violencia en familia y en condiciones de bienestar y sano desarrollo, desarrollamos y abrimos el primer programa de Puerta Abierta, que es la atención a víctimas de violencia, mediante un modelo de atención familiar. Son niñas que fueron retiradas de sus familias justamente por la violencia que vivían y porque corrían riesgo. Y este modelo se caracteriza por la calidad del servicio que damos, porque desde un inicio Puerta Abierta decidió no satisfacer necesidades y carencias, sino realmente darles una oportunidad de vida a las chicas que ingresaran al programa, ¿no? Este es nuestro primer programa y pues más adelante les platicaré un poco las dos historias de éxito que tenemos ahí. El segundo programa es un modelo de intervención educativa. Siempre con el trabajo que hicimos desde un inicio de Puerta Abierta, nos cuestionábamos, teníamos que hacer algo para que no siga sucediendo. No debe de haber familias que maltraten a los niños, suena muy fácil decirlo, pero tenemos que trabajar en las familias en México para que esto no siga sucediendo. Y de ahí nace el modelo de intervención educativa PACSIA, que es el que nos han estado apoyando y ha tenido pues resultados muy alentadores. Este programa tiene dos productos. El primer producto son uno que le llamamos Espacios Creativos PACSIA, que es dentro de escuelas, empresas y comunidades se interviene a grupos sociales para darles herramientas para poder hacer ese cambio y que puedan construir una realidad diferente. El otro producto es los productos de formación PACSIA, que tenemos cursos y talleres y sobre todo un diplomado de prevención de violencia que está avalado tanto por la Universidad Anáhuac de Querétaro como por la Universidad Mondragón. ¿Qué les puedo decir? Lo mejor que les puedo decir de Puerta Abierta es que en 2020 celebramos el egreso de Margarita, la primera egresada de Puerta Abierta, con una carrera terminada en Comercio y Logística Internacional, contratada por una empresa internacional como Compras Junior, egresada, una mujer empoderada, responsable, con capacidades y habilidades para poder decidir su futuro y no hace más que enorgullecernos este logro de Margarita, ¿no? Esta chica que lo ha hecho muy bien. Tenemos a Carla, que acaba de terminar su carrera también, y creo que me estoy pasando de mi tiempo y ya les voy a dejar de platicar de Puerta Abierta, porque ya me pasé un poco seguramente. Si me paso, Marian, dime, porque me puedo soltar. No, muchísimas gracias, Connie, por compartirnos esto. Más adelante seguro vas a poder hablar un poquito más de estos casos tan importantes que ahora nos introducías. Bueno, ahora, Patricia, si tú nos puedes compartir. Voy a ponernos. Muchas gracias, Mariana. Pues bueno, yo soy Patricia Secunza, soy directora general de Étnica. Somos una institución de asistencia privada que desde hace más de 31 años defendemos y promovemos los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle. Algo muy importante para nosotros es que la calle no es un lugar ni para vivir ni para trabajar, porque no garantiza que ellos y ellas puedan construir proyectos de vida basados en los derechos humanos. Nosotros tenemos un modelo de interacción
y le llamamos interacción justamente como en esta mirada de derechos, porque lo que buscamos es acompañarles a cada uno de ellos y ellas en sus proyectos de vida y que vayan conformándose como sujetos de derechos y romper este paradigma asistencial en donde en muchas ocasiones, bueno, pues las instituciones desde una mirada asistencial queremos como imponer ciertas prácticas y ciertos proyectos de vida que no tienen nada que ver con este enfoque. Y bueno, nosotros en este modelo de interacción tenemos 2 programas. El primero es disminución de la participación laboral con niñas, niños y adolescentes en espacios públicos de la Ciudad de México. Y por otro lado, el de defensa y promoción de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público. Para nosotros, la situación de calle está como condicionada por, bueno, lo planteamos como desde 2 categorías de análisis. El primero es niñas, niños y adolescentes que trabajan en el espacio público y el segundo son jóvenes, adolescentes y niñas y niños acompañados por sus familias que, bueno, están habitando en distintos espacios de la Ciudad de México. Y bueno, lo que nosotros buscamos es que vayan desarrollando una serie de habilidades, conocimientos que les permita ejercer y defender sus derechos humanos, bueno, pues para que construyan proyectos de vida no determinados por la vida en calle y a su vez que pueda haber una vida digna. Muchísimas gracias, Patricia, por compartirnos esto. Si les parece bien, la verdad es que nos encantaría irnos adentrando como muchísimo más a la forma en que se va incorporando este enfoque basado en derechos. La realidad es que suena muy fácil. Las organizaciones estamos en el día a día con muchas complicaciones, desafíos en procuración de fondos. En pocos momentos tenemos como para detenernos y entonces reflexionar sobre algunas modificaciones, incorporaciones de algunos enfoques que sería valioso que hiciéramos. Entonces, tal vez plantearles un par de preguntas para que reflexionemos sobre los retos que implica ya tomar la decisión de adoptar este enfoque y cómo se va integrando, porque bueno, desafíos hay muchísimos. Entonces, 2 preguntas a las personas que nos acompañan hoy como panelistas. ¿Cómo y cuándo fue que empezaron a integrar el enfoque de derechos? ¿Cómo lo percibieron? ¿Cómo lo recibió la organización? ¿Y cuáles fueron los retos que enfrentaron al integrar este enfoque en los programas, en los proyectos? Y bueno, también, pues obviamente, cómo lo vivió, ¿no? Todo el equipo. Entonces, si les parece bien, empezamos contigo, Mónica. Claro. Bueno, nosotros iniciamos justamente por una invitación de Dibujando un Mañana para formar parte de la primera generación de organizaciones fortalecidas que tiene junto con una alianza con Monte de Piedad, con Fundación Quiere, etcétera. Y bueno, la verdad es que fue una súper invitación porque gracias a eso fue que tuvimos nuestro acercamiento más a profundidad sobre el tema, porque si bien ya veníamos trabajándolo, este enfoque solamente estaba en uno de los pilares, en el pilar de desarrollo humano, y no lo habíamos trabajado a profundidad. Y bueno, ¿cómo lo tomó en general la organización? Súper bien. Creo que era un proceso natural, era un proceso que nos faltaba y un proceso muy esperado. Cuando recibimos la invitación y que pues empezamos a ver que la metodología pues tenía sus detalles, ¿no? Y que no solamente hay que saber de derechos humanos, sino hay que conocer otras metodologías relacionadas, pues sí, claro, un poquito de preocupación, pero mucha esperanza. Es curioso porque dentro de la organización había como esta fe en que era el camino correcto. Y entonces te puedo decir que al menos todos los colaboradores, todo el staff estaban muy contentos. Obviamente, pues un poco nerviosos de ver qué venía por delante. Y de parte de la organización en general, el patronato, la verdad que puso su confianza en nosotros y dijo, adelante, si ustedes creen que este es el camino por el cual se restituyen los derechos, por el cual se restituyen las problemáticas que existen con los usuarios, adelante. Entonces fue un proceso sumamente natural y bueno, gracias a Dibujando un Mañana, como siempre,
es que iniciamos. Somos una organización joven, entonces tenemos con el enfoque aproximadamente 3 años y medio más o menos. Muchas gracias. Gabriel, ¿ustedes cómo vivieron este proceso? Muchas gracias. Bueno, mira, desde el inicio Mayama comprendió el contexto de inclusión social desigual en el que estábamos trabajando con las familias que atendemos. Identificamos en primera instancia algunas de las principales problemáticas, como por ejemplo niñas y niños sin registro de actas de nacimiento, niñas y niños en riesgo de abandono escolar o en rezago educativo, además de todo el contexto de violencia en el que ya estábamos participando. Entonces, a partir de ese momento, iniciamos el trabajo para acompañar estos casos, estas situaciones en concreto, pero la verdad tenemos que reconocer que lo hicimos sin el lente del enfoque en derechos humanos. Lo hicimos más desde una perspectiva poco integral, en algunos casos una perspectiva mucho más orientada a la asistencia de las personas, resolver las situaciones, ¿no? Más en ese sentido. Después exploramos la mirada desde los derechos de la infancia a partir de la asesoría que nos brindaron distintas organizaciones, distintos consultores, expertos en el tema. Principalmente nosotros nos acercamos a la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, y a través de la participación de la organización en otros foros de sociedad civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, como organización, yo considero que nos abrió los ojos y permitió ampliar el alcance incluso de nuestro propio modelo de atención a partir de este contexto tan complejo en el que estábamos participando, con el que estábamos interactuando con los beneficiarios, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que integrar el enfoque pues no ha sido un tema nada sencillo. Uno de los principales retos que tuvimos como institución y los diferentes grupos de interés alrededor de Mayama fue el poder cambiar nuestra propia mirada adultocéntrica y entender a niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derecho, ¿no? Que era lo que platicaba ahorita Patti. Este cambio de paradigma ha posibilitado la redirección de todo nuestro modelo de atención, integrando incluso una mirada ecológica, una mirada mucho más preventiva bajo este lente de derechos de la infancia. Eso incluso dio la pauta para que nosotros construyéramos nuestra propia política de protección de niñas y niños Mayama, ¿no? Como un elemento muy importante para vigilar que nuestras propias acciones institucionales y las de nuestros stakeholders no vulneraran también los derechos de niñas y niños, situándolos en una posición de revictimización, ¿no? Entonces, creo que desde ahí fue uno de los primeros abordajes que hicimos para poder ir cambiando este lente, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo y cuándo fue que ustedes empezaron a integrar este enfoque? ¿Cómo lo recibió la organización? Si nos puedes compartir también algunos retos que enfrentaron en este proceso. Mira, tengo muy claro cuando inició Puerta Abierta y cuando iniciamos el grupo de mujeres, casualmente somos puras mujeres, siempre ha habido un consejo de puras mujeres, no por discriminación, sino porque así se ha dado. Y en un inicio siempre hablábamos de ser más que asistencialistas, pero no sabíamos las palabras. Siempre decíamos, es que queremos ir más allá del asistencialismo. Puerta Abierta no se va a abrir como una casa asistencial. Y sí lo hicimos así desde un inicio, porque siempre ofrecimos servicios de calidad y vimos a las niñas como centro de nuestros programas, sin llamarles titulares de derecho, porque no conocíamos el lenguaje. Siempre las vimos como el centro de nuestros programas y siempre se centró los objetivos en potenciar sus capacidades y sus habilidades para que se pudieran desarrollar, digo, repitiendo y siendo redundante, su máximo potencial, para que les diéramos las herramientas para que ellas pudieran decidir su futuro y construir una vida responsable ellas. Siempre lo hicimos así, pero no sabíamos el lenguaje y no conocíamos el enfoque.
Ese trabajo tan personalizado sí nos llevó a grandes logros y en las niñas, en las titulares de derechos. Nos redituó muy bien ese trabajo de tanta calidad y tan personalizado, pero no conocíamos de ninguna manera el enfoque. Cuando DUM nos invita a participar, tengo súper presente el lugar donde estaba cuando me habla la directora para hablarme de esto. Ella estaba preocupada y asustada porque sabía que requería de mucho trabajo y una inversión importante de tiempo. Y yo estaba de vacaciones y le dije que de ninguna manera no íbamos a aceptar y desde ahorita di que sí. Y bueno, no tenemos más que agradecer porque una vez que adoptamos el enfoque, Puerta Abierta potenció los programas que tenía desde otra visión y nos ha permitido crecer como institución y o sea, ha redituado en muchas maneras en cómo llenamos una convocatoria, cómo nos responden. O sea, definitivamente ha sido muy redituable y pues muy bueno para nosotros, en especial, digo, para las niñas, el poder verlas como titulares de derecho, aunque ya las veíamos, el nombrarlas es diferente. Lo que costó trabajo en un inicio fue cambiar el lenguaje. En vez de decir beneficiarias, hablar de titulares de derecho. Y sí es importante que lo maneje toda la organización, porque sí cambia la visión. Y sí cambia la visión en cualquiera de nuestros programas. Creo que el reto más difícil fue el tiempo. O sea, adoptar el enfoque requiere de tiempo, de constancia, de compromiso, no solo de la dirección, sino de todo el equipo de trabajo. Y pienso que quizá fue el reto más difícil que tuvo Puerta Abierta porque, pues, evidentemente, como todos los que estamos aquí, las organizaciones carecen de tiempo y de recursos generalmente y vivimos topados de trabajo y es justo lo que fue más difícil para Puerta Abierta. Creo que es el reto más grande que tuvimos, ¿no? Es cambiar una cultura organizacional, ver de una manera distinta a la población, pero evidentemente Puerta Abierta ha crecido enormemente desde el enfoque. ¿No? Muchísimas gracias, Connie, por compartirnos todo esto. Patricia, ¿qué te gustaría agregar a este tema de desafíos, de cómo ustedes vivieron esta incorporación o esta decisión más bien de incorporar este enfoque? Claro, pues creo que en el caso de Étnica ha sido un proceso interesante porque Étnica surge justamente en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y entonces las y los educadores que fueron los fundadores de la organización lo que buscaban era una propuesta alternativa, no asistencial, que justamente rompiera con el paradigma de un comedor para jóvenes y para adolescentes que vivían en calle. Y entonces creo que eso ya es como un elemento muy claro de cómo desde un inicio se empieza a hacer una apuesta por este enfoque basado en derechos humanos que finalmente, posteriormente se va perfeccionando, pues ya con el apoyo de Dibujando un Mañana y con Monte de Piedad, y cómo permite que pueda haber una estructura programática, un fortalecimiento y podamos tener como una teoría de cambio, un marco lógico muy claro, donde todos nuestros procesos, nuestros servicios, nuestros bienes, nuestros programas, los proyectos, se van afinando claramente a cómo vamos perfeccionando y cómo vamos encaminando a que este ejercicio de derechos, esta garantía, respeto, defensa, pues tenga un fin muy claro y que justamente, como comenta Gabriel, pues pongamos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el centro de toda la intervención, pues para que ellos y ellas sean sujetos de derechos y no solamente del discurso, sino en la práctica y en el proyecto de vida. Algo que ha sido un reto y que actualmente lo estamos revisando estamos volviendo como a hacer un análisis de toda nuestra teoría de cambio para revisar, bueno, pues cada una de las variables que están enfocadas a la garantía y al respeto, al ejercicio de los derechos, cómo vamos afinándolo y como una mirada atrás, ¿no? Regresar, ver y ver qué podemos ir fortaleciendo y a su vez algo que es muy importante que en este momento y que creo que nos está dando como un panorama más amplio
es empezar a hablar de derechos potencializadores. Nosotros lo estamos llamando así, en donde lo que queremos es que identificar claramente cuáles son los derechos que estructuralmente están vulnerando y que no están permitiendo que las niñas, que los niños, que los jóvenes, que las familias puedan ser sujetos de derechos por esta exclusión y marginación en la que ellos se encuentran pues, por condiciones estructurales, y cómo a través de estos derechos potencializadores y estos bienes y servicios que vamos pues otorgando en los distintos proyectos de forma complementaria y justamente a partir del principio pues de complementariedad, pero también de interdependencia, transversalmente los otros derechos pues se van garantizando. Y es un reto porque entonces lo que queremos es pues pronto tener como muy claro en nuestra estructura, es decir, esta acción ayuda o abona a garantizar o a respetar cada derecho y de qué forma. Y algo que también pues hemos estado trabajando es integrar el área de salud mental, que si bien salud emocional, perdón, que si bien se ha trabajado desde hace mucho tiempo, cómo la fortalecemos con un enfoque de derechos y medidas de protección también especial para niñas y niños, bueno, pues que se encuentran en situaciones mucho más complejas dentro de nuestro programa. Muchas gracias, Patricia. Oigan, pues me gusta que ya empiezan ahí como a salir algunas condiciones sine qua non para poder incorporar de manera exitosa, me parece que este enfoque basado en derechos. Y también destaco que lo rico de estos enfoques, como enfoque basado en derechos, o a lo mejor el de género u otros, es que son transversales, tocan absolutamente todos los ámbitos de la organización, y entonces podemos hablar sin duda o entender de manera mucho más clara cuando hablamos de estos cambios sistémicos, ¿no? Que le pegas a una cosita y se va impactando en otros, y que al final requiere una reflexión constante, un análisis constante, como ahorita nos compartía Patricia, y sea porque a lo mejor algún donante está impulsando esa adopción de X enfoque, o porque a lo mejor ya nos compartían algunos de ustedes, pues hay alguna curiosidad o escucharon hablar del tema y entonces empiezan a adentrarse y van encontrando la valía de este enfoque. Me gustaría ahora si pueden ampliar un poquito más la información sobre estas condiciones para integrar el enfoque de derechos. Sabemos que, digamos, el primer paso pues es la voluntad, la curiosidad de integrarlo. Eso pues implica tener la disposición de reorientar para programas, de hacer adecuaciones pues de fondo en el trabajo que estamos haciendo en las organizaciones. Entonces, si pudieran compartirnos un poco las condiciones necesarias en su experiencia que pueden favorecer o agilizar este proceso de adopción, cuáles son, resaltar buenas prácticas, y yo diría que también si quieren mencionar algunos desafíos o retos o cosas negativas, que la verdad es que luego también orientan mucho a las organizaciones en pues qué cosas a lo mejor podríamos brincarnos tantito y entonces de esa manera ser más exitosos en nuestra implementación. Si les parece, ahora empiezo contigo, Patricia. Sí, claro. Pues bueno, María, creo que uno de los puntos más importantes es la disposición, que todos y todas las direcciones y el patronato tengan al respecto, porque sí sigue permeando esta mirada asistencial. Puede haber un área o una dirección o a lo mejor algunas coordinaciones que estén buscando impulsar el tema, si en las posiciones como superiores jerárquicamente no existe esto, va a resultar sumamente complejo porque implica, bueno, pues como lo hemos dicho, un cambio de paradigma total en todos los sentidos. Por otro lado, recurso tanto material, humano o económico, porque implica un sinfín de condiciones que hay que estar transformando y revisando constantemente. ¿Por qué? Porque creo que estamos muy acostumbrados todos a esta práctica asistencial y entonces es muy fácil que las respuestas que demos siempre sean en función de eso.
Y ya en temas como mucho más específicos, bueno, pues creo que el conocimiento de los derechos humanos a nivel sustantivo. ¿Cuáles son los distintos instrumentos de derechos humanos a nivel internacional, históricamente? ¿Cómo fue que los derechos humanos se conformaron? ¿Por qué surgieron? ¿Cuáles son los derechos específicos también para niñas y niños, jóvenes, mujeres y demás? Y desde una mirada práctica, porque es muy bonito como hablar de derechos humanos, enunciar los distintos instrumentos, hablar de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero si no hay una mirada que permita generar un cambio en los modelos de interacción y de la manera en que uno se desenvuelve y platica y pues va como acompañando en los procesos de vida a las personas con quienes estamos trabajando, pues se va a quedar en el papel, ¿no? Y aquí lo relevante es eso, que esto abone a que cambiemos este paradigma y que caminemos de una forma distinta acompañando a las personas que estamos buscando que puedan ser sujetos de derechos y que rompan las condiciones de marginación, de exclusión, bueno, pues que los pusieron ahí, ¿no? Eso sería como uno o dos de los elementos pues, más relevantes que me parece con que hay que iniciar. Muchísimas gracias. Gabriel, ¿tú qué nos puedes compartir sobre estos puntos? Bueno, desde nuestra experiencia, coincido mucho con todo lo que dijo Patti. El principio es el cambio de paradigma al interior de nuestra propia organización. Cobrar conciencia al respecto, pero con el acompañamiento de personas e instituciones calificadas para poder generar este cambio, ¿no? Esta conciencia distinta. Pero ya después viene el asunto de cómo vamos a operacionalizar todo esto, cómo vamos a implementarlo, cómo lo vamos a hacer una realidad. Y es aquí donde exige la construcción de mecanismos como políticas, como procesos, como procedimientos, guías que nos permitan materializar estos cambios en el enfoque de toda la organización y en nuestras propias operaciones, ¿no? Las cosas que hacemos en el día a día con las familias, con los niños, con las niñas. En el caso muy particular de Mayama, esto lo conseguimos gracias a la implantación de un sistema de gestión de calidad, no con la intención de certificarnos ni obtener ningún tipo de distintivo, ni mucho menos, sino con esta intención de asegurar y evaluar acciones que sean bien planificadas, pero que además sean acciones sistemáticas a favor de los derechos de niñas y niños. Si no, de repente, pues podemos tener alguna acción aislada, que pueden ser, perdón la expresión, pero garbanzos de a libra, pero si sistemáticamente no contamos con una planificación y con una serie de acciones que puedan llevarnos hacia operacionalizar este enfoque en derechos, pues es muy complicado, ¿no? También un tercer elemento que yo veo y que ha significado un reto por sí mismo, pues es la comunicación de todos estos elementos del enfoque de derechos humanos a las distintas partes interesadas, ¿no? Como los propios donantes de la organización, las alianzas, el consejo directivo, los propios niñas y niños, las familias, el equipo de trabajo. O sea, creo que ese también es un reto importante. También creo que una responsabilidad de las organizaciones como nosotros, pues es posicionar esta problemática en la sociedad, ¿no? O este enfoque en la sociedad a través de contenidos y aproximaciones en redes sociales, en medios de comunicación cuando tenemos quizás los pocos espacios para hacerlo, en espacios también académicos. Creo que es muy valioso la aportación que pueda hacer sociedad civil en ese sentido, y en términos generales en cualquier espacio de incidencia, ¿no? Que justamente esa es la etapa en la que ahorita nos encontramos en Mayama, ¿no? En cómo exponenciar nuestras acciones y nuestro enfoque que hemos adoptado, ¿no? Una buena práctica que yo compartiría en este foro sería, insisto mucho en esta revisión de las distintas políticas de protección a niñas y niños que ya existen en distintas organizaciones,
tanto nacionales como internacionales. Y aquí me permito poner el ejemplo de British Council, por ejemplo, es una de las instituciones que tiene su propia política. Fundación Juconi, aquí en México, en Puebla, tiene su propia política. Save the Children, desde luego. Solo por nombrar algunas. Hay muchos ejemplos de ello, pero la verdad es que abren mucho el panorama. Cuando, además de recibir capacitación y asesoría de consultores que saben del tema, también el poder explorar lo que otras organizaciones ya están haciendo, porque hay que reconocer que hay mucho trabajo, como lo decía Pati hace ratito, la convención pues se lanza en el 89 y entonces hay mucha gente impulsando esta agenda hace ya varios años, ¿no? A mí me parece que todas estas iniciativas representan un esfuerzo importante de la organización para cobrar conciencia al respecto y pensar en otros actores de la comunidad para implementar en la práctica este enfoque, ¿no? Aquí, si me lo permiten, ahorita les comparto las ligas. A nosotros en Mayama nos sirvió muchísimo una guía que desarrolló la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad en contra de niñas y niños del Reino Unido, que es un documento bien didáctico para poder construir tu propia política de protección hacia niñas y niños que forman parte del programa, entonces, de nuestros programas. Entonces, ahorita con mucho gusto se las pongo aquí en el chat para que la puedan consultar toda la audiencia. Y yo creo que ese es un buen punto de partida, la verdad, porque entonces es un documento que te permite poder compartirlo con diferentes stakeholders. Creo que tenemos también la responsabilidad de sensibilizar a otros actores, ¿no? Del sector privado, a otros actores del propio gobierno también, o sea, es una contradicción, pero pues a veces tenemos que hacer también esa tarea, y otras compañeras y compañeros de sociedad civil, ¿no? Que también requieren esta parte de sensibilizar. Entonces ahorita con mucho gusto les pongo el documento en el chat. Muchas gracias, Gabriel, porque aparte puede ser también punto de partida para la siguiente pregunta, donde estaremos hablando un poquito de este asunto de mejores prácticas, ¿no? Que también quisiéramos compartir. Mónica, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en términos de cuáles son las condiciones que han identificado que son idóneas para que sea exitosa la incorporación de este enfoque de derechos en su organización? Bueno, como decía en un principio, pues finalmente la actitud de todos los que trabajamos en la asociación es sumamente importante, y el respaldo del órgano de gobierno. Pero yo te diría que un factor que hizo que el proceso fuera un poco más sencillo fue que justamente nos encontrábamos en un proceso de rediseño y de evaluación del modelo de intervención que teníamos. Entonces digamos que estábamos abiertos. Entonces fue mucho más fácil incorporar el modelo porque estábamos en esta revisión, pero también a la vez de alguna forma lo dificultó porque no puedes dejar de operar, aunque algunas organizaciones sí dejan de operar, lo cual también es muy válido, para poder hacer un análisis correcto. Entonces, cuando tú estás queriendo modificar el modelo, pero a la vez lo estás operando, pues haz de cuenta que se te viene pegando y dices, bueno, pues sí, tengo que operar lo que ya había definido en mi programa, pero a la vez cómo le voy haciendo los ajustes a medida que voy avanzando, ¿no? Esa parte creo que lo dificultó un poco. Pero otra cosa que nos ayudó bastante, al menos acá en el Club de Nuevo León, es la excelente relación que tenemos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ellos nos apoyaron muchísimo con capacitaciones, y no solamente para el personal, sino también para los usuarios. Entonces, a la vez que nosotros nos podíamos estar capacitando por otro lado, entonces teníamos ese espacio libre donde entraba la comisión. Y también nos facilitó mucho que al mismo tiempo que nosotros estábamos en este proceso, otras organizaciones en Nuevo León estaban en el mismo proceso. Entonces, la creación de alianzas con a otros actores que también tienen el enfoque se dio también de forma natural, porque entonces nos empezamos a buscar entre los que ya sabíamos que estábamos pasando por el proceso, o empiezas a identificar actores que ya han trabajado el proceso, y entonces es mucho más sencillo meterlos en tu mapa general, ¿no? Lógicamente, pues había que seguir operando, te digo, pero creo que una buena práctica es nunca dejar de capacitarse.
nunca, nunca dejar de capacitarse, porque la verdad es que es muy fácil que de repente ya te fuiste por otro lado. Y te diría también capacitar. O sea, no solamente capacitarte, sino capacitar, bajar la información. A nosotros nos sirvió capacitar también algunos aliados estratégicos que queríamos tener y que ellos no conocían el enfoque. Entonces, poderlos capacitar y decir, bueno, ahora sí, ya podemos ser aliados estratégicos porque ya estamos sobre el mismo camino. Digo, no Muchísimas gracias. Connie, ¿quisieras agregar algo a estos puntos? Pues mira, que ya coincido en muchas de las cosas que se han hablado, especialmente en la actitud que menciona Mónica y en la participación de todo el equipo. Sí creo que es muy importante que el patronato consejo se involucre, como el resto del equipo de operación, porque sí el enfoque, como tú lo decías muy bien, Marian, es una cosa transversal. No puede ser que una parte de la organización no esté involucrada en el enfoque, porque entonces puede afectar a que no se restituya de la misma manera el derecho de los titulares, ¿no? Creo que otra de las cosas importantes es identificar un problema contra el derecho, ¿no? No buscar las carencias o las necesidades, sino siempre buscar el problema relacionado con el derecho. ¿Cómo vamos a restituir el derecho del niño, niña o joven? Pero no verlo como una necesidad, sino es restituirle el derecho. Eso creo que es muy importante, que la organización tenga una cultura de trabajo orientada a resultados, también me parece muy importante, que tenga un diseño y metodologías rigurosas para determinar la eficacia, la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de los objetivos, también me parece súper importante. Y bueno, hay que tener en cuenta también los ODS, también creo que es importante. Y también como Gabriel lo mencionó, creo que es muy importante estar cerca de una formación en el enfoque. No es nada más, hoy voy a meter a mi organización al enfoque. Tenemos que capacitarnos y comprender bien lo que significa trabajar con el enfoque, ¿no? No es nada más decir, mi organización trabaja con el enfoque, porque pues sí, se mueve toda la cultura organizacional y requiere de muchísimo tiempo y compromiso de todo el equipo, no solo la dirección de la organización, sino todo el equipo tiene que trabajar. A puerta abierta, bueno, fue creo que el reto más grande que tuvo, como se los platiqué en la intervención anterior, juntar a la dirección, que eran quienes atendían la capacitación, agendas con la parte operativa, con la parte del patronato. Se volvía muy complicado tener las horas de trabajo para poder ir resolviendo, y creo que esa parte es muy importante, sí comprometerse a que es un cambio en cultura organizacional y hay que hacer trabajo, o sea, hay que hacer trabajo. Lo que acabas de decir, Connie, me parece iluminador, porque la verdad es que creo que algo que de pronto podemos olvidar un poco por estar volcados en esta atención a la población, el servicio que brindemos, etcétera, da igual el nivel de atención, digamos, que tenga la organización, es los colaboradores, toda esta parte de recursos humanos, que es fundamental. Digo, ya lo mencionaba, la capacitación es importante, pero también tener esta sensibilidad, los tiempos, toda esta parte de recurso que mencionaba inicialmente Patricia, ¿no? La disposición también, por supuesto, de órganos de gobierno, que creo que ha sido un tema que han estado reiterando en este asunto, pero bueno, sin duda todos los componentes son importantes porque, pues bueno, somos un engranaje, ¿no? De muchas piezas que sin duda pues tenemos que ir hacia el mismo lado y tiene que ser con convicción, pero con el respeto de estos derechos, no solamente, digamos, de niños, niñas y adolescentes, sino pues también de nuestros colaboradores, ¿no? Claro. Me gustaría ahora, que ya, bueno, Gabriel empezó a poner un poco el tema sobre la mesa, sobre estas prácticas de integración del enfoque de derechos humanos. Digamos que siempre se viven como varias etapas, sabemos que, pues que de pronto pueden haber, ya hablamos como de desafíos y demás, pero ¿cuáles son aquellas prácticas que hoy se están implementando en sus organizaciones? ¿Qué cambios están logrando a partir de ellos? Ya nos hablaban un poco de, híjole, pues es que todo se me movió y entonces
por ahí nos compartían como algunas reflexiones que han estado, por ejemplo, haciendo en Étnica. Gabriel también ya nos compartía algunos temas al respecto. Entonces, ahora, para ser muy justa, de hecho, voy a empezar contigo, Connie, si nos quieres compartir sobre estas prácticas. Pues miren, por ahí mandé unas diapositivas y yo me fui a algo muy práctico. Yo quería como enseñar en una parte muy práctica de la vida diaria cómo el enfoque sí tiene que ser, como lo platicábamos, de manera transversal y tocar todas las partes de los programas para garantizar y restituir los derechos. Cuando se vino la pandemia y tuvimos que cerrar, como todos lo hicimos, nuestros programas presenciales, Puerta Abierta se vio en un momento, me supongo que a todos nos pasó, de crisis. ¿Cómo vamos a llevar Paxia si uno de los elementos más importantes en el modelo es lo presencial y lo grupal? Entonces sí hubo una crisis impactante, pero lo primero fue decir cómo sí. O sea, partimos de la base de decir cómo sí. Yo dije, tiene que poderse hacer de una manera diferente y más conforme fue pasando los primeros meses de la pandemia y nos dimos cuenta que la violencia pues estaba aumentando, nos abocamos a cómo sí lo vamos a llevar a las familias. Pasó el primer mes y el segundo mes ya estábamos llevándolo de manera virtual a 5 escuelas que sí contaban con los recursos económicos y sobre todo la señal de internet para que lo pudiéramos hacer, pero nos enfrentamos con una comunidad en Santa Rosa, que es una zona de riesgo en Querétaro. Querétaro es un estado seguro, es uno de los estados más seguros, pero tenemos zonas de alto riesgo por la colindancia que tenemos con Guanajuato y con Celaya. Estamos a un pasito de donde están las cosas muy difíciles y Santa Rosa está hacia ese lado y es un polígono muy complicado y ahí nos preocupaba mucho esta comunidad en Santa Rosa a la que no podíamos acceder porque no tenían señal de internet. Lo más fácil sin el enfoque era dejarlo ir. La pandemia pues nos los volcó el proyecto y ahí lo dejábamos ir, pero nosotros queríamos garantizar el derecho a una vida libre de violencia de esas familias que seguramente estaban necesitando estas herramientas para poder pues solventar lo que venía para adelante en la familia, ¿no? Y pues nos sentamos mucho a ver cómo lo podíamos hacer. Afortunadamente encontramos que a través de aplicaciones podíamos llevar el programa porque lo que queríamos era garantizar ese derecho a una vida libre de violencia de nuestros niños y poder concluir esa formación que estábamos haciendo con el programa Paxia en esas familias. Y lo logramos a través de aplicaciones. Se llevaban las sesiones a veces a través de WhatsApp o a veces a través de Facebook, lo que la comunidad pudiera tener más a la mano. No tenían todos dispositivos, fue muy complicado, pero nuestro enfoque era garantizar el derecho a la vida libre de violencia de estas familias que sabíamos que lo requerían. Y creo que es un enfoque muy claro de que nuestra visión ya está en el enfoque. Creo que una de las cosas que no dije cuando teníamos uno de los retos importantes, una de las cosas importantes que tiene que tener una organización, se me fue a decir, es documentar y sistematizar todas las prácticas y me parece muy importante la documentación. Eso nos llevó a Puerta Abierta, pues fácilmente a llevarlo fácil el enfoque, ¿no? Tenemos todo documentado, todo sistematizado y ha hecho muy fácil manejar el enfoque. Dentro de la casa hogar, por ahí tenía unas transparencias, no sé si me las pudieran poner o ya no las vamos a usar. Sí, si nos das unos segundillos, ahí está ya. Sobre todo la segunda, porque la primera pues ya me la salté, pero si me pueden poner la segunda. Miren, déjenme ese un segundito, la primera, que es lo que les platicaba, que fue el cambio, la primera. Cómo cambia la cultura de Puerta Abierta. Antes de adoptar el enfoque basado en derechos, Puerta Abierta siempre hablaba de brindar una sana alimentación, ofrecer una educación de calidad, vivir dentro de un hogar con amor. Y cuando adoptamos todos estos 5 programas que llevamos a cabo en Puerta Abierta, ¿no? Dentro del modelo de atención a víctimas de violencia. Cuando adoptamos el enfoque basado en derechos, cambia completamente la visión cuando dices garantizar el derecho a una vida libre de violencia en condiciones de bienestar y sano desarrollo.
y se logra protegiendo y garantizando sus derechos, que son estas cosas que están enumeradas del otro lado. De alguna manera, Puerta Abierta lo estaba haciendo sin saber la visión que teníamos que tener, ¿no? Y la segunda diapositiva es un poco lo que les quería platicar de mejores prácticas, ¿no? En la casa hogar, por ejemplo, les puedo hablar que en el centro de asistencia social, como nos llevamos ahora, han lanzado un negocio social, Las Jovencitas. Esto habla también de una buena práctica, de un enfoque basado en derecho, y me fui a ejemplos tangibles, ¿no? A no hablar de teoría, sino algo que se está haciendo ya dentro de nuestra organización. Las niñas de Puerta Abierta, también digo mal, no son niñas, son jovencitas. Las jovencitas de Puerta Abierta hoy están construyendo ellas, a través de una capacitación que están tomando, un negocio social de venta de donas gourmet. Ellas se están capacitando para que ellas puedan manejar el negocio y se empoderen de estas habilidades que les van a poder permitir egresar con capacidad de poder tomar las decisiones de su futuro ellas. Y eso es otro ejemplo de un programa que se centró en el enfoque basado en derechos. Es un derecho de ellas el poder empoderarse con estas habilidades para poder llegar a tener una vida digna, plena, responsable, independiente, autosuficiente, libre de violencia, con sana alimentación, con todo lo que sabemos, ¿no? Eso creo que, así como en concreto, son dos ejemplos que les puedo dar de cómo trabaja Puerta Abierta. En el caso de Paxia, por ejemplo, que es nuestro modelo de prevención de violencia, también tiene un enfoque basado en derechos humanos totalmente diferente a los modelos tradicionales, porque ya hemos cambiado la visión de Puerta Abierta. La cultura de Puerta Abierta ha cambiado de manera transversal. Son, creo que, ejemplos de nuestras prácticas, ya con el enfoque basado en derecho, que me parece que marcan muy bien lo que debe de hacerse, ¿no? Muchísimas gracias, Connie, por compartirnos esto. La verdad es que me encanta que hayas mencionado cómo la organización se acercó incluso a medios como el uso de la tecnología para poder garantizar este acceso a derechos. La verdad es que la pandemia, y recuerdo una situación de una organización que nos decía, nos preocupa muchísimo la situación de los niños y de las niñas que estamos atendiendo a partir de la pandemia, porque se tuvieron que ir a sus casas y son entornos en los que seguramente están viviendo violencia y no tenemos manera de monitorearlo y no tenemos tampoco forma de mantenerlos acá en la institución, ¿no? Entonces, me parece que las organizaciones hicieron maravillas para poder responder a todos estos desafíos y este cambio de paradigma, ¿no? Que representó la pandemia, que decíamos, no, en 2 meses o 3 meses ya, y bueno, ya llevamos un rato. Y seguimos igual atendiendo con estos recursos a esta población. Exacto. Pues sí se hizo, ¿no? Se les dio esta... Sí, no, se terminó el programa, ¿no? Qué maravilla, Connie, muchísimas gracias. Voy a procurar hacer, nada más para cuidar los tiempos, una ronda para que todos tengan la posibilidad de compartirnos estas prácticas, y si nos da tiempo podemos regresar por si quieren agregar algo más, claro, para también tener posibilidad de unos minutines para poder plantear las preguntas que nos hayan manifestado las personas que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, Mónica, ¿te gustaría sumar a esta conversación, compartirnos algunas prácticas que han ustedes implementado, que han identificado? Sí, me voy a seguir por la misma vía de Connie con el ejemplo, creo que es más fácil. Buenísimo. Y la realidad es que una práctica que es, pues yo creo que muy básica y a lo mejor puede sonar muy simple, que implementamos fue, digo, además de que constantemente las y los usuarios están conociendo sus derechos o se están reforzando el tema, fue mandarlos a hacer, imprimirlos y tenerlos visibles todo el tiempo. Además, en cada uno de los espacios en los que trabajamos, ellos pueden ver los objetivos del desarrollo sostenible sobre los cuales estamos trabajando en ese espacio. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la biblioteca, bueno, pues afuera está el objetivo, el ODS 4, que es el de educación de calidad, ¿no?
Y esto nos ha permitido que ellos identifican perfectamente, dicen, ah, bueno, estoy aquí. Y la forma como hemos podido comprobar si vamos por buen camino de una forma bastante sencilla, es ahorita hay un programa donde, bueno, la gente que veo que está conectada a Divi le va a gustar porque tiene mucho que ver con la lectura, y es que los niños reinventan los cuentos clásicos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un cuento como el de la princesa y el sapo, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con que conoció a su príncipe. Más bien, ella sobre todo la van orientando a cómo empoderarse como mujer. Y este cuento a mí me llamó mucho la atención porque la niña que lo redactó, o sea, que le cambia totalmente el fin, era que ella conseguía un crédito y entonces ponía su negocio. Ella no necesitaba un sapo ni besar. Entonces te vas dando cuenta que en el día a día ya se empiezan a empoderar y empiezan a ver otras realidades. Y bueno, otro ejemplo rápido para que puedan también compartir mis compañeros es acercar la tecnología a las mujeres, a las niñas. Por ejemplo, el programa de robótica que normalmente se pudiera pensar que es un programa para niños, resulta ser que tenemos más participación de niñas. Se hizo mucha promoción en ese programa que es la lámina número 3 que pueden ver. Es un programa sumamente popular y rompió totalmente el paradigma, como si la tecnología solamente fuera. Y ahora resulta que muchas niñas quieren ser programadoras, quieren estudiar mecatrónica, por ejemplo, y entonces ahí vas viendo, ¿no? Y esto, bueno, pues es la culminación de poderles restituir sus derechos, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejo y ya más adelante completaré. Muchísimas gracias por esto, y aparte, bueno, ahí de todas maneras vamos acompañándolo con estos materiales visuales para que la audiencia también se dé cuenta de este trabajo. Patricia, ¿quieres compartirnos algunas prácticas, reflexiones en estos puntos? Sí, bueno, pues como comentaba Connie, creo que uno de los elementos muy importantes es problematizar cada uno de los derechos, porque si lo dejamos como en lo general, de pronto al momento de hacerlo operable, pues se pierde, ¿no? Y entonces, como lo decía en un inicio, hablamos de derechos, todo el tiempo estamos diciendo, tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro, tienes derecho a la educación, pero no se aterriza en temas muy específicos. Nosotros, por ejemplo, actualmente en la pandemia y en estos como retos que nos afrontamos, por un lado, lo que se hizo fue que pues teníamos que irnos a virtual, tuvimos que cerrar los centros comunitarios una parte del tiempo. Posteriormente, aunque estábamos en semáforo naranja, abrimos los centros comunitarios y seguimos trabajando para garantizar, bueno, pues todos los servicios, pero un reto es el derecho a la educación. O sea, como niñas y niños, y aparte niñas y niños trabajadores en el espacio público, que el número de horas que acompañan a sus familias o que trabajan incrementó notablemente. Porque las escuelas se cerraron, porque los niños y las niñas no se podían quedar, si anteriormente la escuela era un espacio como de contención, ese espacio ya no existía, y entonces actualmente, si en el puesto del mercado o en el semáforo están entre 5 o 6 horas, pues estaban entre 5 y 6 horas, pues ahora son 10 o 12 horas las que están en estos puntos. Y cómo un niño, una niña, un adolescente puede estar estudiando en un espacio en condiciones como esas. Y segundo, pues cuando las familias es muy poco el ingreso que tienen, los ingresos se redujeron notablemente y evidentemente no tienen ni siquiera los dispositivos adecuados para poder que ellos y ellas estudien. Entonces, actualmente tenemos una campaña en donde lo que buscamos es que todos ellos y ellas tengan dispositivos electrónicos adecuados, algunos tabletas, algunos computadoras, y aquí vamos viendo cómo el sujeto de derechos se va personalizando de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno que ellos tienen. Y a su vez, como les estamos en esta campaña, estamos buscando garantizar que las familias tengan acceso a redes para que puedan estudiar adecuadamente. Y entonces, como el derecho a la educación, necesitamos tener estrategias como muy concretas para que verdaderamente pueda ser asequible, pueda ser aceptable, pueda ser adaptable y cumplamos con todos los elementos.
Por otro lado, de pronto sucede mucho que, por ejemplo, el área que tiene todo el enfoque basado en derechos humanos es la parte operativa. Y entonces educadores, psicólogos y demás comienzan a hablar este lenguaje, pero las otras áreas no lo tienen. Y entonces, administración, finanzas, comunicación, tiene una visión completamente distinta, incluso puede tener también una visión que estigmatice, asistencialista, y bueno, pues otros elementos o otras condiciones que vulneran o que no propician que se pueda garantizar los derechos. Y entonces, como todas las áreas tienen que estar alineadas a este enfoque, y las prácticas y a su vez todos los principios. Por ejemplo, lo que comentaba Gabriel, de cómo debemos de tener políticas relacionadas a los derechos de la niñez, tanto en el operativo, al igual como en la parte de las políticas financieras. Por ejemplo, está la observación número 19 del Comité de los Derechos del Niño, y entonces habla muy específicamente que es para presupuesto público, pero se puede hacer una adaptación para que el presupuesto institucional esté alineado a que cada uno de los proyectos pues tenga como cierto recurso y promover esta garantía de derechos. O, por ejemplo, otro de los temas muy importantes es lo que estamos constantemente comunicando, y más en este momento en donde pues todo son los medios, ¿no? Los medios masivos, y si no tenemos una política de protección de datos donde niñas y niños están enterados y están de acuerdo de qué es lo que se está publicando respecto de sus vidas, pues bueno, también aquí cómo transversalmente cruzan los derechos. Y en muchas ocasiones se dice, no, bueno, pues es que si no publicamos sus fotos, no estamos informando, pero bueno, necesitamos plantear estrategias en conjunto con ellos y con ellas. Otro de los temas me parece muy importantes es la participación. Si ellos y ellas no participan en los distintos espacios de toma de decisiones, que es un gran reto, ¿no? Porque también la participación, hay una teoría que es la escalera de la participación, donde habla de distintos niveles. El autor es Roger Hart, para quien quiera profundizar en ello. Y bueno, hay muchos otros elementos que también se pueden profundizar de esto. Tonucci también tiene muchos elementos interesantes respecto a participación. Y pues bueno, si no están ellos y ellas participando, y no una participación simulada como en muchas ocasiones se tiene en Senado o en otros espacios, sino en que escuchamos sus voces, y es una voz informada, es una voz que anteriormente se trabajó con un sinfín de elementos, y ellos van tomando decisiones. ¿Que es complejo? Sí, porque implica justamente, como alguien decía, romper con esta mirada adultocentrista y estar ahí, y cómo esta participación no solamente se debe de quedar, que es algo que actualmente en Étnica estamos discutiendo mucho, no solamente se debe de quedar en el espacio de la institución, sino como esa participación abona a construir una subjetividad basada en los derechos humanos, basado en la ciudadanía, y cómo acompaña a procesos que van saliendo de la institución. Por ejemplo, en el caso de Niñez Trabajadora, pues en Perú hay un movimiento súper interesante, ¿no? De los NATS. Y entonces nosotros actualmente tenemos una red con otras 2 organizaciones, y lo que queremos empezar a ver es cómo esta participación empieza a ser una participación política, donde ellos y ellas van politizando la realidad en los distintos espacios e inciden, y entonces hay un empoderamiento en el sentido de que van transformando o van cuestionando, bueno, pues todas estas estructuras, pero desde la propia mirada. Y otro de los elementos que creo que también es muy importante, las categorías o las definiciones que comúnmente utilizamos. Pienso, por ejemplo, en marginación, exclusión, pobreza, y cómo de pronto se vuelven definiciones vacías y no se aterrizan específicamente
a las condiciones de cada uno de las niñas y niños con quienes estamos trabajando, e incluso cómo esas definiciones las vamos trabajando con ellos y ellas para que desde su propia mirada la organización pueda comunicar, bueno, pues cómo ellos, cómo ellas están viviendo la exclusión, están viviendo la marginación, están viviendo las condiciones de pobreza, y como Connie y Mónica decían también, la capacitación. Tenemos que apostar en la capacitación. Sí es costosa, va a haber algunas que pues sean altas, otras son gratuitas, pero si no capacitamos constantemente a todo el equipo, desde la dirección, desde el patronato, desde las personas que están en limpieza o cada una de las áreas, no vamos a poder generar este cambio de mirada. Y también es una capacitación transversal, en el sentido no solamente que sepan enunciar los derechos humanos y los distintos instrumentos, sino lo que decía en un inicio, cómo los volvemos operables. Entonces, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, lo vinculamos con una capacitación de educación para la paz, resolución no violenta de conflicto, perspectiva de género, interculturalidad, crianza positiva o crianza con ternura, o todas estas nuevas definiciones que han salido relacionadas a crianza, pero es como ir creando una red en el equipo y en las niñas y en los niños de habilidades, de conocimientos que abonan a esta construcción del sujeto de derechos, que mucho tiene que ver con una subjetividad y una identidad institucional que pues también tiene que plasmarse en los distintos documentos que la institución tiene. Es decir, no puede haber un documento que no hable de los derechos que ellos y ellas tienen. Muchísimas gracias, Patricia. Me encanta que hables de este tema de la trazabilidad, ¿no? Y de la consistencia que debe de haber en todos los ámbitos de la organización para poder incorporar este enfoque de derechos. Gabriel, adelante para que nos compartas tu experiencia. Claro, yo me voy a permitir presentar, compartirles mi pantalla, y les prometo que seré breve, porque además Patti ya hizo una revisión muy puntual del enfoque en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ella. Nada más para complementar y para aterrizar al caso de Mayama. Nuestros programas, como les decía hace ratito, están centrados pues en el niño, ¿no? En las niñas y en los niños. Tenemos un programa que trabaja, que se llama Mi Desarrollo, y que trabaja las habilidades para la vida en niñas y niños que forman parte de nuestra organización. Pero también trabajamos, pensando en esta mirada ecológica, trabajamos también con las familias, porque evidentemente pues las familias son uno de los actores importantes, fundamentales para la práctica y el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Y por otro lado, un tercer programa que trabaja específicamente en la atención de casos que vulneran estos derechos de niñas y niños en el proceso de 4 años en donde estamos interviniendo. Pero algo que dijo Patti y que para mí es fundamental es el tema de la participación, ¿no? Porque muchas veces encontramos en la participación como un concepto vacío en donde pareciera que participar supone solamente llevar a niñas y niños a un espacio público, sentarlos en una mesa llena de adultos y decirles, pues órale, participen, ¿no? Hemos sido testigos muchas veces de estos ejercicios de simulación que tristemente nada más nos sirven para cumplir, ¿no? O para palomear un esfuerzo. Nosotros en la organización, en nuestro modelo educativo, concebimos que la participación la vamos construyendo de menos a más, en donde al inicio la participación de la organización de Mayama es mucho más elevada, probablemente por estas condiciones de inclusión social desigual, ¿no? A las que han sido expuestas estas niñas, estos niños y sus familias. Pero conforme vamos avanzando en el proceso de atención y de interacción con las familias y los niños, lo que buscamos es invertir esta relación y el protagonismo de Mayama vaya desvaneciéndose y más bien dé pauta al protagonismo
tanto de los niños, pero también de sus familias. De esa forma lo concebimos. Ahora, no es una ecuación automática. El trabajo que supone lograr esto, en el caso concreto del programa Mi Desarrollo, les decía, trabajamos con las 10 habilidades para la vida que plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos con el pensamiento creativo, con el pensamiento crítico, con la toma de decisiones, con las relaciones interpersonales, el manejo de conflictos, el manejo de las emociones, la comunicación. Y entonces, es un ejercicio que a lo largo de 4 años se vuelve un ejercicio recursivo, ¿sí? Estamos yendo y viniendo en el trabajo una y otra vez con estas habilidades para la vida, pero conforme va avanzando el proceso de 4 años en Mayama, vamos subiendo, digamos, el nivel. Al inicio, el trabajo que hacemos con niñas y niños en este programa está relacionado a que ellos se sientan en un espacio seguros, se sientan en un espacio confiados, un espacio que pueda ser predecible, porque al final estamos trabajando con poblaciones que han sido afectadas por la violencia. Entonces, para nosotros, ganar confianza y que estas niñas y estos niños tengan la confianza suficiente para asistir a nuestros programas, para participar en nuestro centro educativo, es una base mínima de seguridad que nos va a habilitar y nos va a posibilitar el poder trabajar con habilidades para la vida y capacidades humanas, que es algo mucho más complejo. Entonces, con el pasar de estos 4 años, vamos aumentando el nivel de participación del niño consigo mismo y sus habilidades, pero después en su entorno más inmediato, que es su familia y las decisiones que se toman al interior de ella, pero después entender que el niño está inserto en un espacio político, un espacio más amplio, que es su comunidad, ¿no? Y que en ese espacio niñas y niños también tienen mucho que decir. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo que muestran la potencia de las niñas y los niños como tomadores de decisiones políticas. Y un ejemplo de ello, lo que decía hace un momento mi compañera, o sea, el movimiento que hay de niñas y niños trabajadores en Sudamérica, pues es un ejemplo de ello, y hay otros ejemplos incluso también en México, ¿no? En el segundo programa que trabaja Mayama, que es con las familias, que se llama Mi Familia, nosotros nos hemos enfocado específicamente a trabajar con las y los cuidadores de Mayama. ¿Para qué? De niñas y niños, perdón. ¿Para qué? Para desarrollar competencias parentales, o como dice también Jorge Barudi, marentales, porque pues habría que hacer también un reconocimiento de esta función marental, en estos cuidadores, de tal manera que ellos tengan herramientas y cuenten con elementos para poder ejercer en la acción una parentalidad positiva, una parentalidad bien tratante, ¿no? En donde puedan, a través de conductas y acciones, prevenir el tema de la violencia, ¿no? El poder ejercer efectivamente una vida libre de violencia, que muchas veces está centrada en las dinámicas al interior de las familias, pero como también explicábamos hace ratito, pues obedece a la violencia estructural, a la violencia cultural que se está pues posicionando en la vida de todas y todos, ¿no? Porque aquí no son ellos y somos nosotros, somos todos, ¿no? Y a todos nos afecta esta violencia estructural y cultural, ¿no? Entonces, para Mayama, una apuesta estratégica es trabajar con el grupo directo que es considerado el primer garante de los derechos de niñas y niños, que es la familia, evidentemente junto con el Estado mexicano, con el gobierno. Y ahí, en ese sentido, la perspectiva de Mayama es no desde una posición acusatoria ni desde una posición persecutoria de quienes violentan los derechos de niñas y niños cuando es al interior de las familias, sino desde esta mirada crítica y de entendimiento y reflexiva de que hay situaciones estructurales que están afectando la vida de las personas. Y finalmente, el tercer programa con el que trabajamos en Mayama es el programa Mis Derechos, porque en este contexto de inclusión social desigual, que además aprovecho para decir,
tratamos de utilizar este concepto de inclusión social desigual para no hablar de marginados, para no hablar de pobres, para no hablar de excluidos, ¿no? Porque cuando uno lo piensa en función de los derechos del otro y de los propios, pues a nadie nos gusta que nos estigmaticen y nos pongan esta etiqueta, ¿no? Sino que habría que hablar de que todos estamos incluidos dentro de esta sociedad, pero de formas distintas, ¿no? Y esas formas distintas son las que necesitamos atender a través de procesos de equidad, a través de políticas, de programas para poder equilibrar. Y en ese sentido, regreso, nuestro programa de Mis Derechos tiene funciones muy concretas o programa o acciones iniciativas muy concretas, tienen que ver con las relaciones con la comunidad, entender, como lo expresa también Jorge Barudi, y incluso hay un proverbio africano que habla de que para garantizar el cuidado, los cuidados y el desarrollo de niñas y niños se necesita toda una comunidad para lograrlo, porque sería muy irresponsable decir que solamente las familias son las únicas que tienen la responsabilidad para garantizar estos derechos. Tiene que haber un Estado, un gobierno, pero también tiene que haber instituciones sociales, instituciones del sector privado, que estemos coadyuvando todo el tiempo en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños. Es la responsabilidad de todos, nos toca a todos entrarle. Este programa, entonces, por eso este programa establece relaciones con diferentes actores en las comunidades donde están estas niñas y estos niños junto con sus familias. Por supuesto que también no dejar de lado el derecho a la identidad. Muchas de estas niñas y niños con las que trabajamos carecen de un acta de nacimiento y por tanto pues no pueden ser garantizados el resto de los derechos de niñas y niños. Trabajamos en un contexto en donde hay un riesgo de abandonar la escuela o, peor aún, niñas y niños que nunca han participado en un espacio de educación formal y eso pues tiene implicaciones en el desarrollo severas, ¿no? Todos los días lo estamos midiendo en Mayama a través de nuestro sistema de monitoreo y evaluación. También es una realidad que en estos contextos, pues la oferta de servicios y el acceso al derecho a la salud está muy limitada. No todas y todos tienen esa posibilidad o ese derecho a acceder a servicios de salud pues, de calidad. Y por supuesto, pues también Mayama es consciente que en el contexto de trabajo de violencia, pues nos estamos enfrentando todos los días a situaciones de maltrato infantil. Entonces, ¿cómo garantizar este derecho a una vida libre de violencia? Pues tenemos que trabajar con las familias. No basta solamente con levantar una denuncia y entonces pensar que mágicamente el derecho a una vida libre de violencia va a ser restituido mágicamente. Aquí hay un trabajo muy fuerte que hace la organización para hacer un acompañamiento adecuado a estas familias acorde al nivel de participación que la propia familia también tiene, porque no hay que olvidar que también los miembros de las familias pues son personas sujetas de derechos humanos, ¿no? Entonces, y que tienen una historia y una biografía atrás y que muchas de sus conductas y de su actuar es producto de un problema que se viene arrastrando generación tras generación, que es la violencia. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos casos de maltrato infantil, que incluso estoy hablando de situaciones de abuso sexual infantil, situaciones muy graves, entonces el acompañamiento que hace la organización es acorde a este nivel de participación que tenga la familia. Cuando tenemos familias con un bajo nivel de participación, hacemos todo un proceso de gestión con la familia para enlazarlo con las instituciones que van a restituir derechos, porque también no hay que olvidar que las capacidades de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, pues son limitadas, ¿no? Nosotros no restituimos derechos humanos. Quienes tienen por obligatoriedad la responsabilidad de hacerlo son las instituciones públicas, las del Estado mexicano. Entonces, pero Gabriel, perdón, nada más, si puedes ir cerrando para poder dar paso a las preguntas de la audiencia, por favor, y que ustedes puedan ampliarles la información. Claro. Perdón, sí. Está súper interesante, pero nada más porque no me gustaría dejar sin tiempo a respuesta a esas preguntas que nos han planteado.
Claro que sí, muchas gracias, Marian. Sí, solamente decir eso, ¿no? Que el estilo de acompañar estos casos en donde se vulnera un derecho de niñas y niños se hace acorde al nivel de participación del niño, pero también de la familia. Y bueno, pues las imágenes a veces hablan más que las palabras, ¿no? Aquí hay elementos y hay imágenes de los programas, de los 3 programas que les acabo de platicar. Al centro, una niña de 8 años que por primera vez adquirió su acta de nacimiento, fue registrada. A la izquierda tenemos el trabajo que hacemos con niñas y niños en nuestro centro de día, y a la derecha está la intervención que hacemos con las familias en sus domicilios. Mayama va a los domicilios de estas familias a trabajar en sus contextos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, por esta información y todo este conocimiento y experiencia que nos compartiste. Si les parece bien, son varias preguntas las que tenemos, entonces las voy a ir planteando de 3 en 3 y le voy a dar oportunidad a 2 de ustedes, quienes vayan levantando la mano, un poco, si quieren así, para que puedan ir dando respuesta a estas preguntas y si alguien quiere abonar algo en ese sentido, pues bienvenidos. Lucio González nos pregunta si digamos, en la primera fase sería, o sea, si pueden ampliar la información sobre si la sociedad aceptó o rechazó la propuesta que plantearon, y también creo que eso se relaciona con la siguiente, que es, pues México vive en una sociedad machista. Entonces, ¿de qué manera se aborda con las familias los derechos de niños, niñas y adolescentes? Y la que sigue, que también más o menos está relacionada, es cuál sería una metodología para poder implementar este enfoque y cómo se incentiva a otras personas y a la comunidad a participar. Entonces, no sé si alguien quiera ampliar información sobre esto. Bueno, Adelante. yo quisiera, perdón que me adelante, pero a mí me gustaría responder un poco a esta pregunta, que cómo lo recibe esto la sociedad en México. Pues es un reto, porque tenemos que reconocer que en México, además de haber una sociedad patriarcal, ¿no? Atravesada por este proceso, pues también somos una sociedad adultocéntrica, ¿no? Y eso está todavía más invisibilizado que el tema del sistema patriarcal, ¿no? Entonces, reconocer de repente a niñas y niños como sujetos de derechos es todo un reto cuando te lo imaginas incluso en tu propia casa, como papá o mamá de tus hijos o como cuidador de niñas y niños. ¿Qué cosas nos permitimos con niñas y niños? Y qué cosas no, y cuáles de esas cosas que sí nos permitimos con niñas y niños, no nos permitimos con adultos. Son cosas que habría que uno ir reflexionando primero como individuos, pero también como sociedad. Pienso que es un enorme reto para la sociedad mexicana abordar estos temas, solo como comentario. Muchísimas gracias. Solo para decirles, tenemos varias preguntas. Si alguna no nos da tiempo de darles respuesta por esta vía, con mucho gusto se las vamos a hacer llegar a las personas panelistas para que puedan darles respuesta de manera directa. ¿Alguien quiere? Adelante, Pati. Creo que un tema muy importante en estos retos y en esto que comenta Gabriel es retomar la propia historia. Como él comentaba, cómo cada una de las familias, de los y las colaboradores también, bueno, qué tipo de niñez vivieron, ¿no? Y cómo muchos de ellos vivieron o vivimos una niñez de una u otra forma con algún tipo de violencia física, psicológica y demás, porque está normalizado, ¿no? Y no solamente la violencia, sino esta perspectiva adultocéntrica en donde niñas y niños no tenían posibilidades de participar porque éramos pequeños, porque no sabíamos, y toda esta visión que está vinculada con esta noción adultocentrista. Entonces, en ese sentido, algo que sirve mucho es empezar a sensibilizar a las distintas familias, colaboradores e incluso donantes también, desde cómo ellos vivieron su niñez, desde cómo no pudieron ejercer sus derechos plenamente, cómo se fueron viendo
coartados cada uno de estos, y en ese sentido puede existir paulatinamente este cambio de paradigma. Hay que ser muy pacientes, pero a su vez hay que ser muy constantes. Nosotros siempre, yo constantemente digo, los derechos humanos y la defensa y el ejercicio y garantizar e instalar un enfoque basado en derechos humanos es una carrera de resistencia, en donde hay que estar constantemente ahí todo el tiempo en todas las áreas, tanto con colaboradores, tanto con familias, tanto con la propia visión que uno tiene, porque aunque nosotros estemos hablando en ese momento aquí de derechos, seguramente en algún momento nos vamos a tropezar y el discurso o la acción que vamos a tener va a ser completamente opuesta. Y no con una intención, sino porque ya hay un pensamiento atrás adultocéntrico, patriarcal, asistencialista, clasista y demás que necesitamos estar revisando. Y por otro lado, pues estar como muy pendientes de cómo comunicamos toda esta información para ir sensibilizando, y entonces cómo las redes sociales la volvemos un medio para estar informando constantemente a distintos grupos bueno, sí, como de los distintos sectores, cómo son los derechos de niños, cómo se viven de niñas, niños y adolescentes, y cómo debemos de ir transformando esta mirada. Muchísimas gracias. Oiga, nos quedan 4 minutitos, pero voy a plantear una última pregunta de Melanie Hoffman, que dice, ¿cómo abordan a las familias desde la perspectiva de derechos humanos sin enjuiciarlos para poder restituir el derecho a la familia con las niñas, niños y adolescentes, sabiendo que la misma familia es quien está violentándolos? Está dura esa pregunta. Pues yo quisiera aportar desde la experiencia de Mayama. Yo diría desde el no juicio. O sea, desde quitarte esta idea, es un poco lo que dijo ahorita Patti, o sea, es entender la circunstancia de quien ejerce el cuidado de niñas y niños, quien ejerce este rol de cuidador, que muchas veces al final del día uno ejerce esa parentalidad o esa marentalidad desde la manera en que uno mismo fue criado, ¿no? Ahí está la clave. Entonces, cuando uno empieza a rascar en la historia de vida de estas personas, las cosas que les tocó vivir, las formas que enfrentaron, las decisiones que tuvieron que tomar en su momento para poder librar este trabajo tan durísimo que es la crianza y la parentalidad y la marentalidad, pues desde el entendimiento y desde la reflexión puedes entrarle muy probablemente a estos temas, ¿no? Seguro hay otras formas, pero yo diría que de entrada, pues sí, quitándonos ese estigma y tratar de tener este Pepe Grillo que esté así siempre a tu lado, pudiendo señalarte o decir, a ver, aguas con lo que tú estás diciendo, ojo con lo que le estás planteando a la persona, porque detrás de ella hay una historia de vida, hay una biografía. Entonces, yo diría sin juicio, ese sería para mí un elemento clave. Seguramente, Gabriel, sus derechos fueron totalmente vulnerados. O sea, si te pones, seguramente, o sea. Sí, por ejemplo, me tocó estar en un foro de participación infantil en donde se quejaban maestros y maestras de que ahora niñas y niños pues, estaban sobrados de derechos, ¿no? Eso es un discurso que hoy día prevalece mucho. Entonces, recuerdo muy bien a esta investigadora de la UAM, que por aquí tengo su libro, pero ella decía algo que me pareció fantástico, que me abrió mucho los ojos, y es algo que también ya dijo ahorita Patti, es que el problema, porque decían estos maestras y maestros, decían cómo abordar estas cosas, porque ahora no se puede corregir al niño y no se puede pasar por encima de sus derechos, todo lo demás, y es algo muy difícil, es algo muy complejo, y esta persona, esta investigadora les decía, es que el problema es que ustedes mismos como maestras y maestros no se conciben como sujetos de derechos. Entonces, ahí, y porque además somos producto de una sociedad y de procesos históricos y culturales que esta idea de los derechos humanos no prevalecía. Entonces, por eso nos vemos imposibilitados ante el ejercicio ahora
pues mucho más abierto y mucho más pleno de los derechos de niñas y niños, que falta mucho todavía, ¿eh? O sea, apenas estamos empezando y en México tenemos todavía mucho trabajo que hacer, pero me pareció una respuesta bastante honesta. Sí, total. Mónica, ¿querías aportar algo a este Sí, punto? pero Gabriel me la ganó, es que justamente es ver a la familia como sujeto de derecho, justamente, y que también conocer muy bien nuestras capacidades organizacionales y ver hasta qué punto podemos nosotros intervenir y hasta qué punto tenemos que canalizarlo a través de alguna alianza estratégica para tampoco luego complicar más el asunto, ¿no? Por querer abarcar de más. Entonces, mejor a través de una alianza, pero sí. Muy buena. Muchísimas gracias, Mónica. Claro. Connie, ¿querías decir algo? No, estoy totalmente Perfecto. de acuerdo. Totalmente Muchísimas gracias. Oigan, si les parece bien, hacemos una última ronda para que nos dejen con una frase clave sobre este tema que hemos estado abordando el día de hoy. La verdad es que me molesta luego que tengamos como tan poco tiempo, porque justo cuando se empieza a poner como muy rica la conversación y ya involucramos ahí a las personas que nos acompañan el día de hoy, tenemos que cerrar, pero bueno, es también parte de lo bueno poco, dicen por ahí. Entonces, si quieren una última ronda, empezamos contigo, Patricia. Nada más si nos puedes compartir una frase de cierre para poderle ceder la palabra a Ricardo el día de hoy. Adelante, Pati. Claro que sí. Pues yo retomaría una frase de un educador en derechos humanos que para mí ha sido como uno de los elementos clave de todas las interacciones o propuestas que se van desarrollando. Ese educador se llama Magenzo, de hecho les acabo de poner en el chat la liga del libro, que es muy interesante y habla de construir una subjetividad autónoma, implica en general seguir 4 imperativos. Démonos un cuerpo, démonos un mundo, démonos un pensamiento y démonos una ética. Y cómo estos 4 imperativos justamente permiten construir una subjetividad de derechos humanos que abona a que pues cada una de las niñas y de los niños que estén trabajando, con quienes estamos trabajando, puedan ir transformando o puedan ir construyendo estas condiciones de vida con una mirada distinta. Entonces cerraría con eso. Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo quiero terminar con una frase de Martin Luther King que dice: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Connie, adelante. Pues miren, yo no pensé en una frase en especial, no lo preparé. Solo creo que es muy importante que no olvidemos que la intención no basta, que además de intención tiene que haber conocimiento atrás y que no se nos olvide en el trayecto de nuestros proyectos esta parte de que no es solo la intención no es suficiente, ¿no? Y además darle las gracias a Dibujando. Creo que este caminar de Puerta Abierta no se hubiera dado sin estar de la mano de ustedes. Reconozco mucho la aportación que han hecho hacia nosotros y además el crecimiento que han tenido con Puerta Abierta, pero también veo el crecimiento que ustedes como organización han tenido y no me queda más que agradecer en nombre de todo Puerta Abierta. Muchas gracias, Connie. Gabriela, adelante. Gracias. Bueno, pensando en el derecho a la participación, yo quiero retomar algo que decía Fernando Sabater en su libro de Política para Amador, que pues es un excelente libro, que él habla de que participar es mucho más que pertenecer, ¿no? Ya que mientras que pertenecer puede ser un ejercicio involuntario, participar es un ejercicio casi siempre voluntario que supone el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, la posibilidad de argumentar tus ideas, el aprender a trabajar de forma colaborativa y solidaria, el poder realizar las propias elecciones en pleno ejercicio de tu libertad, entre muchas otras, ¿no? A diferencia del pertenecer, que pues uno pertenece a una familia o pertenece a ciertos grupos, pero pues uno no lo decidió, ahí está nada más, ¿no? Entonces ahí hay una serie
pues de lealtades y de cosas que se van jugando ya de manera más automática. Entonces, para cerrar esta idea, pues yo los invito a que pensemos en el enfoque en derechos humanos más como un proceso en construcción, un proceso imperfecto, con muchas posibilidades de equivocarnos y después mejorarlo si así lo deseamos, que más que un resultado acabado, habría que pensarlo como un proceso que sigue en construcción, que no es un resultado acabado, definitivo y perfecto. Y bueno, pues la invitación es a otras organizaciones a que den este paso, porque al final los derechos humanos es algo que a todos nos atraviesa y que si pretendemos hablar de justicia social, necesitamos integrar esta mirada en lo que hacemos, ¿no? Y bueno, también agradecer muchísimo a Katy, a Ricardo y a todo el equipo de Dibujando un Mañana por su invitación. Estoy muy agradecido con todas ustedes, con todas y todos. Y bueno, pues estamos para seguir ayudando. Pues muchísimas gracias a todas las panelistas, a ti, Gabriel. La verdad es que por lo menos yo me llevo muchísimos aprendizajes. La verdad es que también hacerle un reconocimiento a Fundación Dibujando un Mañana, porque, y esto lo digo con la mano en el corazón y con la sinceridad con la que lo puedo decir, es de las organizaciones donantes además, o sea, no solamente de las organizaciones en México, sino de las organizaciones donantes que conozco que están dispuestas a reflexionar sobre los aprendizajes, incorporarlos, hacer mejoras, tienen esta flexibilidad y este deseo de contribuir de manera genuina y comprometida con el fortalecimiento de las organizaciones. Entonces, pues bueno, agradecerles muchísimo que me hayan invitado a este espacio. Estuve muy contenta y cederle la palabra a Ricardo para que pueda hacer el cierre de este evento. Muchísimas gracias, Katy y Ricardo. Muchísimas gracias, Marian. De verdad que no tengo palabras para agradecerte y agradecerles a todos ustedes, Gabriel, Pati, Moni, Connie, de verdad. Ha sido una tarde deliciosa de poder escucharles todo lo que nos han podido compartir. Me encantaría poder hacer esto todos los días y seguir platicando con ustedes, porque realmente, pues yo también me llevo muchos aprendizajes y realmente estoy muy, muy agradecido a nombre de la Fundación Dibujando un Mañana por todo lo que ustedes nos han aportado al crecimiento de cada uno de nosotros, ¿no? De verdad, mil gracias. Katy, no sé si quieras decir algo antes de que nos vayamos. Nada más agradecerles, la verdad es que no me queda más que darles las gracias, la verdad es que me voy con el corazón lleno, con la mente también llena de tantos ejemplos, de tanta sabiduría que nos pasan a todo el equipo y a todos los que están viendo detrás este conversatorio. Muchas gracias y la verdad es que no tenemos que, ya lo dijeron, es un camino de día a día y no podemos perder nunca de vista el enfoque de derechos y no solo con los niños, con todas las personas. Muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de Dibujando. Gracias a todos. Y yo nada más, ya para terminar nuestra tarde con todos ustedes, los quiero invitar a que visiten nuestra página web. Les quiero contar que pues bueno, estamos haciendo pues un trabajo, un esfuerzo importante precisamente para poder seguir brindando herramientas para que ustedes puedan participar, las organizaciones puedan participar con nosotros. Esta es nuestra página web dibujando.org.mx. Tenemos una sección en la cual invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a sumarse con nosotros. Tenemos una plataforma que se llama Conectados, en donde ustedes pueden registrarse con nosotros y participar en nuestras convocatorias. Quiero recordarles que tenemos ahorita abierta todavía hasta el 16 de julio nuestra convocatoria Tú Puedes Ayudar 2021, la cual está todavía disponible y seguimos recibiendo proyectos para poder invertir. Aquí tenemos algunas guías y materiales que ustedes pueden bajar y tenemos una nueva sección que es precisamente una página de promoción de derechos humanos en donde vamos a estar haciendo un esfuerzo importante por seguir aportando y difundiendo todo lo que tiene que ver con el tema del enfoque, ¿no? Es una página que acabamos de desarrollar y que realmente pues nos entusiasma mucho porque justo todo esto que platicamos el día de hoy lo queremos hacer llegar a cada vez más organizaciones. Entonces
pues les pedimos que puedan visitar nuestra página. Aquí en el chat les estoy poniendo la liga directa para que ustedes puedan acceder a ella. Aquí hay mucha información y vamos a estar también incluyendo guías y vamos a estar incluyendo toda la parte normativa. Vamos a estar incluyendo también algunas de las pequeñas cápsulas de lo que platicamos el día de hoy con nuestros panelistas, con la idea de que también ellos puedan seguir transmitiendo esta información. Y próximamente tendremos algunos elementos que también podrán ayudar tanto a las niñas, a niños, adolescentes y jóvenes, como a cuidadores, con herramientas que les podrán ayudar precisamente a ir integrando el enfoque de derecho en su día a día. Y pues a nombre de todo el equipo de Fundación Dibujando Mañana, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y de verdad que esperamos verlos pronto. Vamos a seguir desarrollando temáticas como esta que sean interesantes para ustedes. Mándenos a lo mejor su sugerencia de qué les gustaría escuchar y pues de mi parte, mil gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Tenemos un espacio, todavía no se desconecten, porfa, para la foto final con los panelistas. Leti nos va a dar las indicaciones. Perfecto. Okay. Uy, ya se empezaron a desconectar. Claro que sí. A ver, bueno, prendan sus cámaras, las que están, ¿ok? Bueno, les digo en 3, 2, 1 y sonríen. Bien. Ok, esperen, perdón, un segundito, ahora sí. 1, 2, 3. Otra más, ¿ok? Un tantito, 1, 2, 3. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias Ale. a todos. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. David, Pati, Gracias. Moni, Connie, gracias. Adiós, Bye. María. A todo el equipo de Bye. Dibujando también que se conectó y que estuvo con nosotros. Gracias. Muchas Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo, por el apoyo. Bye. 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 Gracias.